Lista de oradores de los diputados y diputadas para hacer las preguntas a los señores secretarios. Se le concede el uso de la palabra hasta por 20 minutos al secretario de Infraestructura, posteriormente al secretario de Agua y Medio Ambiente, para luego darle la palabra al secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial. Tiene usted la palabra, secretario Ibargüengoitia, hasta por 20 minutos. Muchas gracias, presidenta. Con el permiso de todos, trataré de hilvanar de manera ágil las preguntas, generalmente no en la misma secuencia en las que las hicieron, pero por optimizar algo de tiempo. Y me referiré al comentario del diputado Luis Medina con respecto a lo que representó el cierre de una administración, estando al frente de la Secretaría de Infraestructura, y su continuidad con respecto a la relación de proyectos. Efectivamente, una etapa difícil de cierre en la administración anterior del licenciado Miguel Alonso, un ejercicio que pudiera yo definir como una administración con proyectos a los cuales les hizo falta tiempo y recurso y están debidamente identificados, y ahorita mencionaré algunos de ellos. Con respecto a la diferencia en esta administración, la diferencia realmente radica en la planeación y radica en la profesionalización de la estructura orgánica de una administración. Hoy en día el arreglo institucional que tenemos en Gobierno del Estado nos permite a todas las dependencias ser más asertivas. Se ha permitido a la Secretaría de Infraestructura ahora ser meramente ejecutora, disminuirle la carga de planeación, de gestión de recursos y abocarnos a lo que nos toca, licitar y ejecutar obra pública. De esa manera, hoy la Secretaría de Agua y Medio Ambiente hace sus proyectos, puede realizar convenios, vivienda, de igual manera, el Instituto Zacatecano para la construcción de escuelas. La obra pública, y hilvano ahí el tema relacionado a la corrupción, al tema diezmo, definitivamente es uno de las áreas del sector público más vinculadas a observaciones de entes auditores por la cantidad de recursos que definitivamente maneja. Una dependencia como la nuestra, y como bien lo decía la diputada Lorena Oropesa, pues tiene sobre sus hombros más de 2,000 millones de pesos en un ejercicio. El cúmulo de observaciones generalmente están asociadas a no cumplir con los plazos convenidos para su ejecución, a no llevar a cabo algunos de los trámites o procesos o documentación necesaria con respecto a la obra. ¿Qué necesitamos? Pues definitivamente incentivar y fomentar la capacitación y la profesionalización. El tema de la corrupción es, en algún momento incluso yo lo había mencionado, es algo que se maneja en el dominio público, pero que, como usted también bien lo decía, difícilmente es vinculatorio. Yo sí puedo asegurar, y lo digo honestamente y con respeto, en ese lapso final de la administración anterior y en lo que va de esta, ni yo ni nadie de mi equipo hemos participado en un acto de corrupción. No hemos recibido ni hemos gestionado para alguien la donación, la dádiva de un monto económico para la ejecución de una obra pública. No existe una lista negra con constructores vetados, ni en la administración pasada, ni en esta administración. Que sí existe una enorme carga, y hay que decirlo. Existen 200 o más de 280 empresas ya en este momento asociadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Y esas son las más profesionales, pero hay otras más pequeñas también que se dedican a esta actividad. Solamente el padrón de contratistas del Gobierno del Estado enlista o vincula a más de 700 obras en el Estado para la ejecución de obra pública. El que todas estas empresas estén vinculadas a la ejecución de obra pública definitivamente es una carga importante para el Estado. No se puede de manera simultánea brindar el apoyo y un contrato de obra pública a todas las empresas. ¿Cuál es el balance que se tiene al día de hoy? De los 280 constructores, al menos, que podemos monitorear de manera recíproca, dada la instauración de un observatorio ciudadano para la construcción en la Cámara, pues que aproximadamente 90 empresas constructoras, es decir, el 30% de las empadronadas, en este mes de octubre aún no tienen un contrato de obra firmado con el Gobierno del Estado. Hay las perspectivas y los escenarios para que puedan ocuparse todas estas empresas. Hay convenios importantes de recursos por más de 600 millones de pesos que aún no se han firmado con el Gobierno federal, que estarán llegando en los próximos meses
y que definitivamente nos permitirán poner a trabajar a todas las empresas constructoras zacatecanas. No hay a la fecha de esta administración un solo contrato firmado con una empresa foránea. Todas han sido zacatecanas y lo mencionábamos ya, alrededor de 80% con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Adicionalmente, bueno, también en ese mismo escenario y vinculándolo con el tema de la oportunidad del ejercicio del gasto, una de las últimas preguntas, pero por encontrarle la secuencia, los programas y convenios de obra pública tienen calendarios de ejecución una vez que son firmados los convenios con la Federación. De tal manera que si en este mes de octubre firmamos un convenio con Hacienda, nos permite un calendario de ejecución de 12 meses. Vuelve la obra de alguna manera multianual. Algunos programas, sí, por su naturaleza estatal, vencen al 31 de diciembre y parte de trabajar diferente, regresando a los primeros temas, tiene que ver con la oportunidad del impulso de gestión de proyectos, de licitaciones, de ejecución de obra pública y de ejercicio del gasto. De todos es sabido el retraso que se tenía en ejercicios anteriores en la Secretaría de Infraestructura. Se llegaron a tener ejercicios de hasta 3 años subsecuentes en un mismo momento. Hoy en día quiero informarles que nos abocamos en este 2017 única y exclusivamente a ejecutar las obras del 2017. No traemos obras rezagadas, estamos en realidad conformando y fortaleciendo los proyectos que serán objeto de gestión tanto para el presupuesto de egresos de la Federación 2018, que abriré el tema en un momento por tratarse del sector carretero, como lo que en su momento será trabajado también en esta legislatura como presupuesto de egresos de la Federación. Y pudiera sonar extraño el comentario de decir nos abocamos a las obras de este ejercicio. ¿Por qué? Porque hay obras con algunos pendientes importantes. Y fue recurrente también la pregunta en el sentido de qué obras inconclusas quedaron de la administración anterior y por qué motivos. Yo quisiera mencionar el número de obras que se entregaron en proceso fue superior a las 200 obras, pero eran obras que fueron contratadas 1 o 2 meses antes de que la administración concluyera y que le tocó a esta administración prácticamente desarrollar, ejecutar y concluir, y que han sido y forman parte de este primer informe de gobiernos. Hay otras que sí efectivamente se quedaron en una etapa de su desarrollo, por mencionar un ejemplo claro y tal vez el más importante, el Centro Cultural Toma de Zacatecas. Un proyecto que de origen se estimó su inversión en 500 millones de pesos, que tuvo 3 asignaciones presupuestales, una de ellas en el 2014 por 250 millones de pesos, la segunda por 90 millones de pesos en el 2015 y la tercera por 50 millones de pesos en el 2016. Realmente ahí yo asimilo el término de qué faltó, pues faltó tiempo y faltó recurso para poderla haber concluido. Hoy en día es una obra que tiene 3 contratos cerrados, auditados por los 4 entes que la pueden auditar, en lo local, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior del Estado, en lo federal, la Secretaría de la Función Pública Federal y la Auditoría Superior de la Federación. Han habido observaciones, sí, técnicas, efectivamente, se han venido solventando, como el haber pagado unos elevadores y que no estuvieran instalados. Los elevadores están entregados en bodega y se le hizo el requerimiento a la empresa con respecto al costo de la instalación, un concepto similar con respecto a butacas, otras observaciones con respecto al tema de impermeabilización, pero que hemos venido trabajando con las empresas para dejar solventadas esas observaciones. Ese es un proyecto importante que requiere una inversión por el orden de 80 millones de pesos en función de tipo de cambio, porque son generalmente equipamientos como en mecánica teatral que se estipulan en dólares. ¿Y cuál es el futuro de ese proyecto? Pues definitivamente no representaba una prioridad para esta administración, toda vez que los programas venían muy etiquetados para obra carretera, para obra social, para obra educativa. Se requiere definitivamente una gestión extraordinaria del ámbito cultura, del ámbito turismo, que no desbalancee o que no quite recursos a alguna de las otras prioridades del Estado. Una obra también que se entregó en proceso, definitivamente importante y relevante, el Periférico Centenario, con un calendario de ejecución vigente aún a la fecha, al cual se le han articulado
recursos y en este momento nos lleva a que tengamos trabajando 4 empresas de manera simultánea en tramos diferentes y en especialidades diferentes. Me refiero a la protección de los taludes con concreto lanzado, a la construcción de barreras centrales de 2 distribuidores, uno en Bracho, otro en la calle 14 de noviembre, y que definitivamente se optó por destinarle este recurso de obras complementarias. Tiene un periodo de ejecución que se estará concluyendo el próximo mes de diciembre y que adicionalmente ha tenido y todavía está en proceso un amparo con respecto a un posesionario que se determinó como tal ante los tribunales. Fue concedida la razón al gobierno del Estado, sin embargo ha interpuesto un recurso de revisión, estamos en espera, pero continuamos trabajando en el resto de los tramos. Otra obra importante parecida a las anteriores, la Presidencia Municipal de Fresnillo, una obra de 200 millones de pesos, tiene en este momento un avance de ejecución del 80%, el recurso sigue vigente, el recurso está en Zacatecas, fue comprometido oportunamente y estará terminándose en aproximadamente 2 meses. Y por último, pues pudiéramos mencionar lo concerniente al Cerro de las Bolsas, realmente un proyecto de ese plan maestro que tiene que ver con la conexión entre el Parque Arroyo de la Plata y la plazuela de la Asta Bandera a través de un puente peatonal que no nos ha sido permitido instalarlo hasta tanto no se tenga la conciliación entre la empresa concesionaria que es Ferromex, la Dirección General de Transporte Público de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, porque se tiene que suspender el paso del tren al menos un día. Y sabemos que pues al día pasan 25 trenes, de tal manera que han ido postergando y solicitando prórrogas para que se lleve a cabo esa actividad. Sin embargo, está debidamente levantado en acta ese concepto que falta por ejecutar y la responsabilidad de la empresa de hacerlo una vez que nos sea notificada el acta. De manera general, también identifico interés de muchos de nosotros en el ámbito carretero. Generalmente son proyectos sexenales el fortalecer nuestras líneas de vinculación carretera con los estados vecinos. ¿Cuáles son las 2 rutas carreteras importantes que esta administración ha privilegiado? Pues lo mencionó el gobernador como compromiso en su toma de protesta, lo mencionó en este primer informe de gobierno, la construcción del segundo cuerpo de la carretera Cuauhtémoc-Osiris. Es un tramo carretero, la construcción de un segundo cuerpo de 42 kilómetros de longitud, se requiere una inversión de 900 millones de pesos. En este momento se cuenta ya con el proyecto ejecutivo hecho de manera conjunta entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Estado. Se tiene también terminado el análisis costo-beneficio e ingresado en la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, el mecanismo que nos llevaría de una manera ágil a la conclusión o a la construcción de esta autopista no es por la vía presupuestal del PEF, del recurso federal. Hoy en día esta autopista tiene una concesión de carácter estatal, pero de una operación federal que es hecha a través de Caminos y Puentes Federales. El gobernador del estado hizo la gestión ante el presidente de la República y ante el secretario de Comunicaciones y Transportes de que esa concesión fuera liberada por parte de Capufe, entregada a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y posteriormente entregada para su operación al gobierno del estado. ¿Eso qué permite o qué facilita en el modelo de gestión? Pues realmente lo que queremos no es operarla, pero lo que queremos es tener un activo que nos permita tener una palanca financiera, con ello diseñar un esquema de concesión complementario y la carretera se construya y se pague pues prácticamente sola con el tránsito de los propios usuarios. Es un escenario que se visualiza pueda ser construido este modelo de concesión en lo que resta de este año y el primer trimestre del año 2018 y posterior a esto emitir las convocatorias correspondientes. La segunda vía de importancia y de relevancia en estrategia, pues es definitivamente la comunicación con el estado de Jalisco a través de los cañones de Tlaltenango. Todos sabemos que representó un compromiso presidencial, la construcción del primer tramo del Jerez-Tepetongo. Esperamos que en años subsecuentes se hubiera ministrado recursos, se le hubiera asignado recursos a esa importante vía. Sin embargo, había algo que faltaba, no existía un proyecto ejecutivo, no tenía un costo-beneficio ni un número de registro o de inversión en la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda. Nos hemos abocado de septiembre a la fecha en tener listo ese proyecto ejecutivo, en tener el costo-beneficio, ya fue ingresado en la unidad de inversiones de Hacienda, no se le ha emitido aún el registro, sin embargo,
La emisión muy próxima permitiría dos escenarios. Uno, que forme parte ya de las etiquetas del presupuesto de egresos de la Federación, o dos, que durante el ejercicio 2018 le pueda ser transferido una vez que se obtenga recurso a esta vía. Este siguiente tramo es un tramo de 26 kilómetros, requiere una inversión de 618 millones de pesos, de tal manera que esos 618 millones de pesos serían nuevamente administrados en ejercicios multianuales a través del PEF para la ejecución por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Cuál es el resto de los proyectos que están en esa cartera? Pues definitivamente la conclusión ya en el ejercicio 2018 de la carretera Jalpa-Calvillo, que requiere una inversión ya solamente de 50 millones de pesos para su operación, y la programación de otras dos que han venido con asignaciones multianuales, que es la Fresnillo-Jerez y la Fresnillo-Valparaíso. Las comentaban ya diferentes diputados por ser naturaleza o interés de sus distritos, de sus índoles de acción. Con respecto a la Fresnillo-Valparaíso, definitivamente restarán un número importante de ejercicios para que ésta sea concluida. Tiene en sus 90 kilómetros un avance de 50 kilómetros, le faltan 40, aproximadamente 15 millones por kilómetro de ampliación. Entonces la inversión definitivamente es importante. Aquí aspiramos a que se le asignen por alrededor de 100 millones de pesos en el próximo ejercicio, lo mismo que a la Jerez Fresnillo. Definitivamente estaremos atendiendo y recogiendo esas inquietudes de que los procesos de obras sean ordenados, le toca ejecutarlas a la SCT, no al gobierno del estado. Hoy, por ejemplo, en la Fresnillo Valparaíso, efectivamente, como decía el diputado Felipe Cabral, hay dos tipos de proceso que se vinculan. Uno de ellos es la modernización, que es la ampliación de 7 a 12 metros en un tramo confinado. En el otro tramo, que o bien ya se atendió, ya fue modernizado, o que será modernizado más adelante, se tienen previstos procesos ya sea de conservación superficial, bacheo, o bien reconstrucción en algunos tramos, y nos irá vinculando definitivamente esos dos tipos de acciones, al menos en 3 o 4 ejercicios hasta que esta carretera sea terminada. Un tema relacionado también importante por el tema de comunicaciones es el libramiento ferroviario. Existe definitivamente el compromiso y el interés de la administración del gobernador Alejandro Tello de continuar y de por fin tener al tren fuera de la zona metropolitana. Hoy cruza en 20 kilómetros la zona metropolitana. Se tiene un estudio de prefactibilidad, un anteproyecto y un análisis costo-beneficio. Es un libramiento de 70 kilómetros que iniciaría en la estación Berriozábal, en Cuauhtémoc, y terminaría en la estación Calera. Efectivamente tiene o requiere una inversión de 3.280 millones de pesos aproximadamente, incluyendo el derecho de vía para su ejecución. ¿Cuál es la problemática? La problemática incide en que el análisis costo-beneficio que se tiene le da una rentabilidad aproximada de un 12% al proyecto. Sabemos que el mínimo indispensable para que se le otorgue un registro en la Unidad de Inversiones de Hacienda es del 10%. Sí lo da, pero lo da con muy poco margen. Por esa razón estaba detenido. Definitivamente las gestiones que el gobernador ha hecho ante la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Comunicaciones abrió un nuevo escenario para fortalecer ese proyecto, y fue que se aceptara un nuevo capítulo en el término de riesgo, principalmente en 2 vías, por accidentes del propio tren en la vía o por las sustancias que el tren traslada en el cruce por la zona metropolitana. Ese nuevo capítulo le da una justificación distinta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y se nos ha externado que es muy próxima ya la emisión del registro en la Unidad de Inversiones. Sin embargo, el problema siguiente sería el financiamiento de esta obra. Realmente no es una obra candidata a ser financiada con recursos del PEF, involucra definitivamente que sea un mecanismo conjunto entre el Estado y la Federación, pero una aportación mayor de la empresa concesionaria. Hoy ellos tienen esa concesión, están operando con deficiencias, pero no les representa una problemática. Una vez que tengamos el análisis costo-beneficio, definitivamente se volverá una exigencia a la empresa que los números de inversión den. Se ha puesto sobre la mesa, el gobierno del estado ha planteado y se ha comprometido a liberar y a pagar el derecho de vía. El gobierno federal ha puesto sobre la mesa su disponibilidad para entregarle al operador o al concesionario
activos que puedan capitalizar, ya sea por derecho de vía o patios de maniobras en otras entidades y en otras ciudades del país, y con ello se tenga como contraprestación una inversión por el orden de 2.800 millones y pueda ser construido. La búsqueda de estos mecanismos financieros definitivamente nos deberá llevar en el mediano plazo a iniciar este proceso de reversión, que significará mucho para Zacatecas en el ámbito de la movilidad, en el ámbito medioambiental, en el ámbito de la seguridad. Es el estatus que tiene en ese momento este proyecto. Con respecto al teleférico, es de todo sabido, este proyecto fue ingresado, fue opinado por el INAH en la administración anterior. La opinión, si bien no rechazaba su autorización, decía que no era una solución adecuada. Una vez que inicia esta administración, el INAH envía un exhorto al gobernador en el ánimo de que sea modificado y replanteado el proyecto. Este proyecto o esa recomendación fue atendida, se instaló una mesa de trabajo, el proyecto se replantea, es aceptado por todos los participantes, tanto en lo federal como en lo estatal. Se reanudan los trabajos el pasado mes de mayo. En este momento tenemos aproximadamente un 40% de avance en lo que representa la obra civil y posteriormente será desmontaje e instalación. El programa a partir de mayo a la fecha se ha mantenido similar a lo proyectado. Nos lleva a un escenario en que el próximo mes de diciembre estaremos teniendo ya instalado todo el equipo electromecánico y en operación. A partir de ahí, definitivamente viene una etapa de puesta a punto, de prueba, que puede llevar o bien 15 días o bien 2 meses, no lo sabemos, dependiendo de las condiciones del trabajo electromecánico, y pues bueno, se volverá a contar con este activo, con este capital importante turístico para Zacatecas. Bueno, con respecto a 2 temas también vinculados, el reglamento de construcción y la ley de obra pública, efectivamente contamos con una nueva ley de obra pública, un reglamento que fue publicado los últimos días del mes de de agosto, en los últimos días de agosto. Estamos prácticamente en la última etapa del plazo que se determinó para que fueran publicadas, asignadas y publicadas las convocatorias para la instalación tanto del Consejo Consultivo como de la Comisión de Directores Responsables de Obra. Será publicada estos 2 instrumentos esta misma semana para iniciar el proceso de su instalación. Iniciaremos también y tenemos diseñada una mecánica de capacitación a los municipios, porque definitivamente trae un vuelco importante en la normatividad de construcción. 34 años después, los sistemas constructivos han cambiado, las mecánicas o las dinámicas administrativas también. Con respecto al padrón del director responsables de obra, lo administra la CADRO, que son los colegios y la Secretaría de Infraestructura. Con gusto estaremos haciéndole llegar, diputada, el listado de los directores responsables de obra que se tenían vigentes al mes de septiembre del año 2016. Y bueno, la ley de obra pública, definitivamente agradecer a esta honorable legislatura la dinámica para instaurar una mesa de trabajo en conjunto con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Se han tenido una serie de sesiones para la revisión de un proyecto. Ha estado presente la Comisión de Obra Pública, la Coordinación General Jurídica, la Secretaría de la Función Pública, las dependencias ejecutoras. Se ha consensado de manera preliminar ya un proyecto, independientemente de la vía por la cual llegue esa iniciativa al Congreso. Estamos ciertos de que es un instrumento necesario que brindará mayor facilidad en los ámbitos de planeación, proyección, contratación, ejecución y fiscalización de la obra pública. Pues tal vez se me quedan algunas preguntas aún sin contestar. Haré la revisión y con todo gusto las enviamos en la individual a todos las diputadas y diputados, y muchas gracias por sus comentarios.